Vamos a recordar un poco el concepto de producto escalar de dos vectores. Esto es algo que ya debemos de saber a estas alturas. El producto escalar de dos vectores P y Q, que tienen un ángulo entre ellos θ, se define como P.Q y es igual a la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno de ángulo que forman. Una formulación alternativa se puede demostrar que es que el producto escalar de P y Q es igual a la suma de los productos de sus componentes. Sabemos que esta operación goza de la propiedad conmutativa y de la propiedad distributiva, y sus aplicaciones son las que nos van a interesar en este momento. En primer lugar, sabemos que el ángulo entre dos vectores lo podemos obtener a través de este producto, ¿sí? Si P por Q es la magnitud de un vector por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que forman, y este P por Q lo divido entre la magnitud de dichos vectores, pues lo que obtengo es el coseno del ángulo que forman. Su arco coseno pues nos da el ángulo. Por lo tanto, también otra de las aplicaciones es nos sirve para obtener la proyección de un vector, por ejemplo en este caso del vector P, sobre una línea, por ejemplo la línea L. ¿Sí? Entonces, la proyección de P sobre la línea L, que sería este tramo OA, es igual a la magnitud de P por el coseno del ángulo que forman. Si yo multiplico y divido por la magnitud de un vector arbitrario Q que está orientado en la dirección L, pues lo que obtengo es lo siguiente, ¿no? P por Q entre la magnitud de Q nos da la proyección de P sobre el eje L, ¿sí? Donde Q es un vector arbitrario orientado en la dirección L. Desde luego, si Q es un vector unitario, pues directamente la proyección de P sobre el eje L sería P por el coseno, el producto escalar de P por Q, ¿sí? Si Q fuera unitario. Entonces vamos a ver cómo nos puede servir estos conceptos. Bueno, nosotros hemos visto cuánto vale el momento que genera una fuerza alrededor o sobre un punto. Bueno, un concepto que nos interesa es cuánto es el momento alrededor de un eje que genera una fuerza. Este concepto nos interesa porque si tenemos un cuerpo rígido y que una fuerza puede inducir al movimiento, pero también puede inducir al giro. Entonces, el momento con respecto a un eje sería, digamos, la tendencia que tiene el cuerpo rígido a girar alrededor de dicho eje debido a la acción de la fuerza F. Y básicamente, como lo calculamos, es con el vector momento, que ya conocemos cómo obtenerlo, ¿sí? Recordemos que el vector momento era el producto vectorial del vector posición de dicho punto con respecto a algún punto en la trayectoria de F multiplicado vectorialmente por F, ¿no? Pues ya sabemos cómo calcular M0. Y desde luego la proyección de M0 sobre L sería este momento con respecto a dicho eje. Entonces, si yo puedo obtener, o si yo conozco un vector unitario en la dirección del eje sobre el cual quiero obtener el momento, pues simplemente M0 por lambda que estamos poniendo acá sería directamente la proyección del momento sobre dicho eje, y por lo tanto sería el momento con respecto al eje. Desde luego el momento lo calculamos como R por F. A esto se le conoce como producto mixto, pero bueno, en realidad no vamos a entrar en ese detalle, no nos interesa mucho. En el libro está un poco más desarrollado este concepto. Vamos a resolver un ejemplo para ver cómo nos puede servir esto. Entonces tenemos una fuerza P que actúa sobre este cubo, ¿sí? El cubo es del lado A, y hay que determinar el momento de P con respecto al punto A. Bueno, lo que vamos a hacer es tener la definición de momento, que es el vector R por el vector F, ¿sí? Primero definimos nuestros ejes, los podemos definir donde queramos, ¿sí? No importa, porque como estamos hablando de componentes de vectores, no importa realmente dónde.
Podemos haber seleccionado el origen aquí, o acá, o acá, o acá, donde queramos. Entonces caractericemos el vector R, es decir, el vector R es el vector que une al punto donde deseo yo obtener el momento con algún punto en la trayectoria, en la línea de trayectoria de la fuerza de la cual estamos obteniendo el momento. Entonces aquí, por ejemplo, obtenemos esta como R, podemos haber puesto esta diagonal AC como R y nos tendría que haber dado exactamente el mismo valor. Bueno, entonces teniendo definido a R y a F, R evidentemente es, su componente en X es A, y su componente en Y es menos A, y su componente en Z es 0. La fuerza F, su componente en X es 0, su componente en Y es, noten que FC es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos valen A y A. Por lo tanto, este ángulo es 45 grados. Entonces, P por el seno de 45 nos da la componente en Y, y P por el coseno de 45, ¿sí? P por el seno de 45 nos da su componente en Y P por el coseno de 45 nos da su componente en Z, que es negativo. Entonces, P es igual a 0, no hay componente en X, más P por el seno de 45 por J, menos P por el coseno de 45 por K. Resolvemos el producto vectorial, que recordemos que lo podemos obtener como el determinante del arreglo de en un renglón los vectores unitarios del sistema de referencia, en otro renglón las componentes de R y en otro vector las componentes de P, en otro renglón, perdón. Resolviéndolo nos da esta expresión, y si queremos calcular la magnitud del momento, pues simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes y nos da esto, ¿sí? Esto de aquí lo que tendríamos es el vector momento. Ahora nos piden el momento que ejercería esta fuerza P alrededor del eje AB. De nuevo, trazamos nuestros ejes, y el momento alrededor del eje AB sería el vector momento que acabamos de calcular, ¿sí?, por un vector unitario en la dirección del eje sobre el cual queremos obtener el momento. El vector unitario no sería más que el vector AB dividido entre la magnitud de AB. Aquí es muy obvio que el vector unitario en la dirección de la arista AB es igual a I, ¿sí?, el vector unitario en la dirección X. El vector momento lo acabamos de calcular en la diapositiva anterior, y lo que tenemos finalmente es el vector momento producto escalar por I. Y desde luego I por I nos da esto, I por J es 0 e I por K nos da 0, y entonces este sería la magnitud del momento alrededor del eje o de la arista AB. Ahora vamos a calcular el momento alrededor de la diagonal AG. Pues lo mismo, primero dibujamos nuestros ejes para tener la referencia. El momento alrededor del eje AG sería el momento, el vector momento, por producto escalar, un vector unitario en la dirección AG. Bueno, calculemos el vector unitario en la dirección AG, sería el vector AG dividido entre la magnitud de dicho vector. El vector AG es muy sencillo, ¿sí? Tendríamos que en la dirección X es A, en la dirección Y es menos A, y en la dirección Z es menos A también. Esto es un cubo donde cada uno de los lados mide A. Y la magnitud de AG pues no es más que A al cuadrado más A al cuadrado más A al cuadrado raíz cuadrada, que nos daría A por la raíz cúbica, o raíz cúbica de, perdón, A por la raíz cuadrada de 3, perdón, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 3 por A. Y eso simplificado nos da esta cosa de aquí. Sabemos cuánto vale el vector momento, lo calculamos en la primera diapositiva, y por lo tanto podemos sacar factor común en el vector momento a .7071 PA, nos daría esto como el vector momento. El vector unitario en la dirección AG sería este, ¿sí? Fíjense que nada más saqué esto como factor común. Y por lo tanto tenemos cuánto vale AB.